Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Sus discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Estas cosas dijo él. Y después de esto les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Le dijo Marta: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: El Maestro está aquí y te llama. Ella, oyéndolo, se levantó aprisa y vino a él, porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó aprisa y salió, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo:
¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego hacer también que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, consultaban juntos para matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos de aquella tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen.